Damas y caballeros, muy buenas tardes. Agradecerles en primer lugar a todos ustedes por estar presentes en este ciclo de charlas y conferencias vía webinar que les ofrece nuestra empresa A. Jaime Rojas y nuestra asociada Ultrashal de Colombia. Desde ya, mi nombre es Julio Pareto, gerente comercial de la empresa Jaime Rojas, le da la más cordial bienvenida nuevamente a este webinar de Central de Esterilización, cuyo tema principal es ¿dónde se inician las cirugías? A cargo de nuestra licenciada Ana Eva Monterrosa. Ella es especialista en gerencia de calidad en Central de Esterilización de Colombia, a quien ya le damos nuestro cordial agradecimiento por esta participación. Y en primer lugar quiero dejarlos con nuestra representante Caroline Aguilar y posteriormente con la ingeniera Luisa Garavito para darle las palabras de bienvenida también a nombre de Jaime Rojas y de la empresa Ultrashal de Colombia. Gracias, licenciada Ana Eva Monterrosa, y posteriormente hará su disertación. Gracias a todos. Gracias, señor Pareto. Estimados participantes, muy buenas tardes. Les saluda Caroline Aguilar, de la División de Esterilización de la empresa A. Jaime Rojas, representante exclusivo de la marca Tunauer. Voy a proceder con una pequeña presentación. A. Jaime Rojas, empresa fundada en 1972 con una trayectoria de 49 años de experiencia en el sector salud. Asimismo, empresa certificada desde el 2009 respecto al Sistema de Gestión de Calidad, BPA, y miembros del Comité de Salud de la Cámara de Comercio de Lima. Dada a nuestra amplia trayectoria en nuestra división de esterilización, contemplamos más de 1.500 clientes satisfechos y según nuestra data tenemos 5.000 autoclaves instaladas en todo el Perú. Representamos las diferentes especialidades, dentro de ellos la división de esterilización y residuos sólidos. Dentro de nuestra línea ofrecemos autoclaves horizontales. Para central de esterilización, autoclaves modelo HCG, la única en el mercado que es autónoma, rodable y ecoamigable. Autoclaves de mesa con pre y post vacío y programas anti-COVID. Contenedores KLC Martin, autoclaves de laboratorio y desechos con programas biohazard. Lavadores termodesinfectores y lavadores automáticos de chatas, secadores de tubos corrugados, esterilizadores a baja temperatura, selladores y cortadores de mangas mixtas, a lo mismo que los destiladores. Doy el pase a la ingeniera Luisa Garavito, de la empresa Ultrashal. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luisa Garavito, soy la especialista de esterilización de Ultrashal de Colombia. Les agradezco por estar presentes en este webinar y a la jefa Ana Eva Monterrosa por participar con nosotros, y les voy a hacer en un momento presentación de nuestra compañía. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla? Sí se ve, Luisa. Sí se ve, Luisa. Ok, perfecto. Bueno, les cuento un poco. Ultrashal de Colombia es una empresa que lleva más de 10 años en el mercado colombiano como importadora directa de equipamiento médico de diferentes líneas, para este caso de la línea de central de esterilización. Nosotros contamos con el registro de CCA para el acondicionamiento de nuestros equipos, personal técnico calificado y toda la parte de asesoría comercial. Somos una empresa filial del Grupo A. Jaime Rojas con representación en Colombia, y en este momento contamos con un gran número de distribuidores en diversas partes del país, como con equipos instalados en diferentes instituciones de renombre también en nuestro país. En este momento en Colombia estamos contando con la representación de autoclaves de mesa de la marca Tunauer, tanto de clase S como clase B. Contamos con equipos de la línea Elara con bomba de vacío, autoclaves horizontales para central de esterilización, lavadores también termodesinfectores de diversas capacidades, y también tenemos una línea de esterilización por peróxido de hidrógeno plasma con la marca Tunauer.
Nosotros como valor agregado a nuestros clientes ofrecemos también un stock amplio de accesorios y repuestos de los equipos que hemos instalado, servicio técnico calificado para capacitaciones e instalaciones, un sistema llamado EBS para programación de mantenimientos y trazabilidad de nuestros servicios y escenarios como este con programas de capacitación para nuestros clientes en diversas temáticas interesantes para el tema de centrales de esterilización. Entonces, sin más, pues daríamos paso al inicio de nuestro webinar titulado ¿Dónde se inician las cirugías? Damos paso a nuestra ponente del día de hoy, la jefe Ana Eva Monterrosa, quien es especialista en gerencia de calidad y auditoría en salud, certificada como técnica de central de equipos de esterilización de los Estados Unidos y quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de centrales de esterilización para acompañarnos en esta charla el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, jefe. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer darle las gracias a ustedes, de verdad, poder compartir un poco de conocimiento y de experiencia. Declaro de verdad conflicto de intereses con la organización y con la compañía. En el lapso de la tarde y el rato que vamos a estar entablando una conversación y para todos, sobre todo una experiencia que he tenido a lo largo de toda mi vida profesional. Vamos a compartir pantalla. Ustedes tienen, por favor, el acceso a la pantalla para poder compartir. Ok, listo. Y nuestro tema de hoy está dedicado prácticamente, y para mí es un honor darle esta dedicación a aquellas personas que se encuentran en estos momentos, siempre se han encontrado detrás de bambalinas en un servicio que nosotros trabajamos y que por ellas, por todo ese personal que siempre me ayudó a ser fuerte en toda la trayectoria que tenemos, hoy estamos aquí. Entonces nosotros empezamos con que, y me llamó la atención, todo el mundo piensa dónde se inicia una cirugía. Y una cirugía, normalmente la gente pensará que se inicia dentro de prender las luces a las 5 de la mañana dentro de un quirófano para darle inicio a un perioperatorio de un paciente que nos entra, ¿cierto? Entonces vamos a ver efectivamente dónde van a iniciar nuestras cirugías. Entonces, la mejora sostenible, la mejor manera de manejar estos bloques de cirugía, esto de verdad es un arte y es una ciencia, poder manejar este bloque, el cual tiene un efecto dominó, porque en múltiples variables que nos encontramos se requiere una consideración muy meticulosa y una planificación cuidadosa y la gestión de las relaciones de las personas afectadas por un cambio de un turno de un paciente que no llegó, de una cancelación de una cirugía o que algo sucedió dentro de un quirófano. La mayoría de los departamentos perioperatorios suelen planificar iniciativas en la mejora, en la utilización y optimización de todas las salas de cirugía. A menudo, la práctica de muchos hospitales en realidad liberan los bloques en un lapso de 24 a 72 horas, ya que permite que el titular, la jefe o su coordinadora de quirófanos tenga el tiempo suficiente para reservar, en el caso, el día antes la cirugía para podérsela dar a los cirujanos. El tiempo que necesita y que es requerido. Entonces, en un quirófano puede haber una optimización, pero vamos a hablar de que es un perioperatorio. Y el uso apropiado de un perioperatorio es desde que vamos a tomar un paciente desde que ingresa al hospital. Ese va a ser nuestro perioperatorio. Vamos a mirar que lo que son salas de cirugía y los departamentos tercerizados, por así decirlo, de la organización, no pueden frenar un poco la optimización de ese perioperatorio. Entonces, los pacientes se enfrentan generalmente a unos riesgos muy altos debido a una serie de pautas que les voy a comentar. Uno de ellos es el uso inapropiado de la esterilización flash. Hace muchísimo tiempo que no tenemos esterilización flash, en muchas partes sí se utiliza, y según la Organización de Enfermeras Registradas Perioperatorias de los Estados Unidos, por ejemplo, la esterilización de uso inmediato debe emplearse solo para emergencias, según la OR,
Por ejemplo, si un instrumento se cae durante cirugía y no se dispone de un recambio estéril, es apropiado realizar una esterilización rápida mediante un proceso de uso inmediato. Pero hay problemas y es que la esterilización es un proceso bien complejo, de verdad. Y hay varias oportunidades, se ocurren errores, hay muchos inconvenientes, pero el personal de la central y los hospitales se han vuelto muy complacientes y este es el problema de esta parte de la esterilización flash. Nos volvemos complacientes ante el uso de la emergencia. Entonces, a medida en las unidades de central aumentan el uso de este difícil proceso, porque el proceso de esterilización no es fácil. Y el riesgo de entregar instrumental esterilizado inadecuadamente puede suscitarse generalmente. Tenemos otro problema y es las bandejas que superan los límites del peso. La mayoría de los sistemas de esterilización especifican que las bandejas de instrumentos no se deben exceder en 25 libras, incluido el peso de la bandeja, del contenedor, del container. Y algunos gerentes, por ejemplo, ven las restricciones del peso de las bandejas como un problema de seguridad para los trabajadores. El peso es excesivo. La humedad y la condensación de las bandejas, de los instrumentos, que no se secan correctamente por problemas de los equipos, de mantenimiento que puedan suscitarse, no es tan adecuado, problemas de vapor. Y el problema es que las manchas húmedas de la envoltura de las bandejas pueden permitir que las bacterias se filtren hacia el interior del contenido de la bandeja. Entonces, la humedad también puede resultar en una condensación cuando las bandejas procesadas se almacenan también en condiciones inadecuadas. Se sacan las bandejas del esterilizador con unas temperaturas excesivamente altas, se colocan en unos aires fríos, en fin, una cantidad de inconvenientes que podemos tener con esto. Los endoscopios que se procesan de una manera ineficaz. Estos endoscopios flexibles presentan unos desafíos que son únicos en las centrales. Unas centrales de esterilización tienen para reprocesar endoscopio. Hay otras centrales en nuestro país que central de esterilización no mantiene ese proceso, los tienen aparte. Los lúmenes de los endoscopios suelen ser demasiado pequeños para poderlos esterilizar adecuadamente con vapor, para poderlos lavar adecuadamente, es un reto. Un equipo mal mantenido, un equipo inadecuado, son muy comunes porque incluyen que pueden estar con óxido y con corrosión dentro de las lavadoras, también termodesinfectoras y esterilizadores a vapor. Algunos de los departamentos de la central de los hospitales no tienen una lavadora de carros, no tienen unas lavadoras termodesinfectoras y es un reto bastante elevado porque lo toca hacerlo manual. Entonces ahí hay una cantidad de inconvenientes en tiempo, en unos procesos que se nos alargan extremadamente por no tener los equipos adecuados. Un mal mantenimiento de estos instrumentos quirúrgicos, por ejemplo, también comprometen el proceso de esterilización. Los problemas típicos de todo este montaje de instrumental son las picaduras, la corrosión, las roscas desgastadas de los elementos que todos requieren un montaje. Hay que tener un control deficiente de las bandejas de los proveedores. Este es un problema gravísimo. Yo quisiera, de verdad, a veces me pregunto, ¿es cierto que nosotros cuando llegan 15 containers, 10 containers de ortopedia para hacer un reemplazo articular, para hacer una cirugía de cadera, llegan de la calle, dicen que están lavados? Yo no creería, honestamente, que sin lavadoras termodesinfectoras, sin tener adecuadamente este equipo, los equipamientos en una central, puedan ofrecer seguridad ante este instrumental. Este instrumental, estoy casi segura que no se lava. Llegan y la casa que trae dice, sí, nosotros garantizamos que están limpios. Yo he pasado por varios procesos, dos organizaciones a las cuales yo he pertenecido y es el tiempo rápido, el cirujano está apresurado, la cantidad de instrumental, las roscas, las tuercas, queda un poquito incómodo como que preguntarle a la persona mientras se cuenta el instrumental y todo, está lavado el instrumental, recíbalo, éntrenlo y empáquenlo. No creería de verdad que ese instrumental se lave, porque uno tiene como premisa dentro de la organización y es no recibir absolutamente nada
que venga de afuera si uno no lo procesa dentro del área. El apoyo inadecuado del personal de quirófano y las unidades son exclusivamente responsables de los fallos de este procesamiento estéril. Entonces, durante la configuración de todo este procedimiento, es posible que los técnicos de quirófano no se inspeccionan adecuadamente los empaques y las envolturas de todo el instrumental. Generalmente, al sacar un instrumental, rodamos el instrumental en las bandejas, se nos pueden romper, no nos damos cuenta, sino justo cuando vamos a destapar el instrumental en la parte de allá arriba de salas de cirugía. Entonces, el personal de quirófano solamente dice, eso fue error de centrales de esterilización, ¿no? Si nosotros estamos mirando la eficiencia de una sala de cirugía, los programadores de quirófano no se les proporcionan unas herramientas adecuadas a los flujos de trabajo. Llenar el tiempo de quirófano recién disponible se convierte en una parte bien difícil para mejorar la eficiencia de un quirófano. Decidir cómo reasignar el tiempo de las salas de cirugía, cómo registrar, los programadores tienen que armar cualquier cantidad de cosas para decir, este paciente no va a esta sala. Yo le tengo un gran aprecio a una gran jefe que siempre la he admirado. La jefe Paola, no entiendo de verdad cómo le da tanta la capacidad a una jefe de salas de cirugía para poder programar todo esto. Entonces, las políticas del hospital nos llevan a un 20% de ocupación de toda esta programación. El servicio y las prioridades de la práctica, las necesidades del paciente, los requisitos de los equipos especializados y la capacidad de las salas disponibles me están ocupando un 60%. En esa parte de equipos especializados vamos a encontrar radiofrecuencias, vamos a encontrar todos aquellos equipos que se adaptan y son necesarios para continuar con un proceso de salas de cirugía. Y el otro 30% va a depender de la duración del cirujano y del tipo de procedimiento que nosotros vayamos a hacer. Entonces, la integración perfecta nos va a proporcionar a que los usuarios tengamos cada vez una capacidad y una inteligencia operativa, operatoria mucho más efectiva. Entonces, los rendimientos es un aspecto fundamental para alcanzar estos objetivos en las unidades periooperatorias. El rendimiento en el quirófano están interconectados con áreas de fuera de la suite perioperatoria. Yo tengo que interconectarme con que mi paciente puede estar en UCI, es un área totalmente distinta, con que mi paciente está en un área de hospitalización es totalmente diferente, o con mi paciente puede estar en cualquier parte. Y en cualquier parte yo tengo que recibir a mi paciente. ¿Qué tan fiable y qué tan oportuno es nuestro perioperatorio? Entonces vamos a imaginar que nosotros disponemos de unos datos fiables y oportunos y que nos van a indicar qué instrumentos tenemos, qué instrumentos utilizamos y qué necesitamos en función a los datos y al uso en su horario y en qué quirófano vamos a estar trabajando. Los análisis que nosotros tenemos para ayudar a optimizar todo este proceso, entonces tendremos una imagen clara de los inventarios adecuados. ¿Sí será que nosotros tenemos esa imagen clara? Entonces, pero esta imagen que nosotros podemos tener nos va a dar una guía para que las cirugías puedan ayudar a aumentar la productividad, a eliminar el desperdicio que nosotros tenemos, a reducir la complejidad y a elevar la calidad quirúrgica a la cual nosotros debemos mantener. Entonces podemos limpiar todas las inexactitudes de los datos, vamos a identificar los problemas de calidad, a optimizar los inventarios quirúrgicos para ahorrar costos, que eso es lo que en un momento determinado a nosotros nos dicen el costo. Entonces, si ya vimos qué tan óptimo es, vamos a ver qué tan fiable es, vamos a ver qué tan inteligente es. Pero las ineficiencias de las salas de cirugía y de la central frenan esa inteligencia, van a frenar el optimismo de un quirófano. Entonces dicen que generalmente la gran mayoría de algunos de los desechos que hemos visto, la investigación muestra que el 30% de los costos en la atención médica se deben a los sistemas y principalmente nuestro departamento es un gran contribuyente. La subutilización de instrumentos de bandejas quirúrgicas. Hay bandejas que son impresionantemente llenas de instrumental y no son ocupadas. Entonces no son ocupadas
y mi personal que está abajo tiene que lavar, si yo voy a utilizar 3 pinzas, me tengo que lavar 60 pinzas que están porque el instrumental debe lavarse totalmente. La subutilización de los instrumentos de las bandejas quirúrgicas. Hay 20 versiones, 50, no sé cuántas versiones hay de una pinza. La pinza del doctor Juan, siendo una misma Kelly, una misma Kerrinson, le llaman la pinza de la cinta roja, la pinza que tiene un garfio. Esa es la que ellos buscan, esa es la que ellos necesitan. Pues esa se extravía generalmente en cualquier parte y nunca la vamos a encontrar. Entonces, eso nos ocasiona gasto. Cada minuto en quirófano es mucho dinero desde que iniciamos allí. Entonces, nosotros vamos a responder a unas preguntas y decimos, generalmente vamos a observar bandejas con instrumentos sobrecargados, con un exceso de instrumental. Tenemos bandejas que giran el mismo día, que es un giro rápido. Sí, me programan 6 próstatas con 3 equipos. Entonces, ese instrumental va rotando sin saber que hay que bajar el instrumental o tenerlo al lado, que hay que lavarlo, que hay que revisarlo, que hay que procesarlo, que colocarlo en un esterilizador que tiene un tiempo, pero en Central no se hace magia, de verdad que no se hace magia. Y a mí esto siempre me llama la atención, es ya, necesitamos las cosas ya, porque el paciente, más que el paciente está dormido, el cirujano lo exige de esa manera. Entonces, se observan venidos instrumentos, muchas bandejas sin usar y se experimentan retrasos quirúrgicos debido a que en ese instrumental, en esa bandeja, hay instrumentos faltantes. Los instrumentos están rotos, están partidos, están mal mantenidos. Entonces, no tenemos información. Hace muchísimo tiempo, y creo que todavía se usa, que colocaban unas fichas o unas hojas de conteo de instrumental dentro de un container y ahí revisaba la enfermera quirúrgica, revisaba qué había dentro de ese container. Ya no se están colocando. Unas las colocaban laminadas, otras las colocaban en papel, en fin, pero ya no se colocan. Entonces, eso es un problema para el personal, hacer ese conteo de instrumental dentro de un quirófano. ¿Qué tan funcional entonces va a ser nuestro perioperatorio? Entonces, la mayoría de los hospitales se ha centrado en manejar, es de una manera increíble que se maneje campañas con antibióticos en el momento adecuado. La antisexia de la piel, a punto. La depilación tiene que ser adecuada, ya hemos cambiado toda la mentalidad y toda la cultura. La higiene de las manos, hay días de higiene de las manos, hay que lavarnos las manos. Y otras medidas que se destacan muy importantes para poder reducir las tasas de infecciones del sitio quirúrgico. Toda esta cantidad de ítems que tenemos en esto, decimos, pero la dimensión crítica de la seguridad de las infecciones se ha recibido comparativamente poca atención. ¿Y qué es lo que es la poca atención? Pues le hemos dado mucho énfasis a la higiene de manos, que es fundamental, a la depilación adecuada, no, a la antisepsia de la piel, a todo, pero el departamento de procesamiento estéril. Y ahí iniciamos. Ahí inician nuestras cirugías. Ese es el día de los buenos días de un doctor, de un cirujano, la central de esterilización. Entonces, en todo el campo de este procesamiento estéril, gracias a una combinación de curiosidades y de tendencias al liderazgo de mi parte, hace más de 30 años me entré a una organización donde yo soy de Colombia, a manejar parte de estos materiales y le empecé a preguntar a las niñas. Yo recuerdo en ese momento todavía se entalcaban los guantes, todavía se hacían una cantidad de procesos que para mí hoy no son gracias, pero yo creo que eso era arte de magia en aquel tiempo. Y comencé a hacerle preguntas a las que trabajaban en el departamento y en su mayoría, la gran variación de temas, me preguntaba, ¿y todo esto está limpio? ¿Todo lo estamos procesando bien? En aquel momento, el proceso de aprendizaje era como entre práctico, pero también tenía que tener una disciplina con libros y estudiando. Y eso fue lo que me logró echar un poquito adelante en todo esto. Entonces, de pronto me vi que estaba dentro de un área que hoy por hoy la amo, la quiero con mucha pasión, y es estar limpiando y reprocesando dispositivos médicos
bandejas, sencillamente para abrirme camino y convertirme en una líder, gracias a ese personal que ha sido mi apoyo siempre. Para ellas, mi gratitud eterna, de verdad. Y tuve la oportunidad de empezar a diseñar nuevos espacios con las últimas generaciones de las instalaciones las cuales se fueron construidas. La última organización donde estuve fue una organización maravillosa, de verdad, con una central bellísima, y fue también uno de mis orgullos. Entonces, ¿cómo vamos a llamarle a esto? Todos las llamamos diferentes nombres. Los grandes desacuerdos y de los grandes especialistas tienen títulos diferentes, y el departamento nuestro se llama Central de Esterilización, Procesamiento Estéril, Servicios Estériles, tiene cualquier la RUME, Central de Esterilización, tiene muchísimos nombres. Entonces, las siglas y la descripción de cómo lo vamos a nombrar nosotros mismos, no, yo creo que no va a depender de cómo se llame, ¿no es cierto? Yo creo que va a depender, que va a ser el mejor lugar para comenzar y aceptar la importancia y la falta de la central de esterilización, que para nosotros es fundamental. Entonces, alguna vez llegaremos y hablamos de estandarización en cargas, por ejemplo. Entonces yo digo, lograremos estandarizar el nombre y las siglas, cómo se va a llamar, cómo va a suceder y qué tan importante puede ser que se me cambie el nombre y que yo siga diciendo si es una central, si es una RUMED, si es la central de procesamiento, no sé. ¿Va a ser un problema o va a ser una preferencia? Pues el mejor lugar es empezar a mirar, a ver, que la nomenclatura estandarizada para la industria sería maravillosa. Que todas hablemos un mismo idioma, sobre todo en América Latina, que todas las cosas son diferentes en cada sitio que llegamos, las nombramos diferente. Por eso, a veces cada vez que compramos un libro, lo tomamos en inglés. Yo los compro, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero se nos atrasa un poco porque la traducción que pueda tener Perú, que pueda tener Colombia, de un bol es distinto. Yo puedo llamar un bol, el otro me llama recipiente, y siempre las actualizaciones de los libros van a tener un espacio, un trance bastante largo. Entonces, que todos los libros y todas las revistas y los textos y las etiquetas sean igual, bueno, no importa, ya nosotros vamos a trabajar en eso, ya sea en un hospital pequeño o en un hospital de cuarto nivel. El caso es que nosotros podamos tener y entender hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que quiere mi departamento de procesamiento estéril? Que los cirujanos sepan. Y ahí, con todo el respeto, para mí son los más grandes, por ellos también hago parte y he aprendido mucho de ello, y es que los cirujanos suelen ser la corona brillante de un hospital. Es el centro o del centro quirúrgico elegido. Siempre nos armaban unas reuniones y es que busque al cirujano, traiga el cirujano, él es el importante, él es el que trabaja. Sí, para mí, mi respeto y mis aplausos. Sin embargo, los cirujanos tendrían poco éxito, yo diría que ninguno, si no fuera por ese apoyo de ese departamento que trabaja incansablemente en esas instalaciones para que ellos puedan tener una cirugía segura. La cirugía da miedo, los pacientes entran aprensivos, los pacientes, los ruidos, los sonidos que tienen los monitores los colocan aprensivos, las lámparas dialíticas los vuelven a ellos un poco nerviosos y da miedo, y ante una posibilidad de una infección quirúrgica, porque también no la podemos dejar de lado. Entonces, por lo tanto, es fundamental que todo este instrumental que ellos utilizan sea perfectamente limpio. Tiene que ser trabajado en un área especializada con todos los juguetes, para mí con todos los juguetes, y yo sé que poco a poco lo vamos a lograr en estos momentos. Estamos trabajando después de toda esta pandemia y que fueron suspendidas todas las cirugías para poder darle paso a un proceso no distinto, pero sí con muchísimo más cuidado como es la pandemia. Entonces, yo sí digo que tanto los cirujanos y los técnicos en procesamiento estéril deben trabajar juntos, mancomunadamente. Eso no es posible, no, es posible, pero no, en estos momentos yo creería que no se está dando en muchas partes. La gran mayoría, yo diría que la gran mayoría esto no se da.
para poder ofrecerle una garantía al paciente y que todo comience en nuestro departamento. Entonces, antes de que un cirujano pueda hacer una incisión inicial a un paciente, a su paciente, a nuestro paciente, ese equipo de profesionales de procesamiento estéril ha trabajado diligentemente, trasnocha, a veces mal come, no duerme bien y garantiza con una buena lavada, una buena descontaminación, una buena desinfección, esterilización y una revisión de equipos funcionales, está garantizando que grandes dispositivos estén listos para que el doctor, el cirujano, el profesional pueda trabajar sin ningún problema. Entonces, esto para mí sí merece una connotación muy especial, poder rescatar que los cirujanos nos den una miradita de vez en cuando, ¿no es cierto?, hacia el área. Entonces, este es el procesamiento estéril. Esta es la unidad de reprocesamiento estéril. Es un eslabón, creo que para mí, el más crucial en la cadena de atención, desde el profesional hasta el tratamiento y el paciente. Entonces, todo va a depender del cuidado y la atención de cada técnico que agarra una pinza, toma una pinza, la lava, la revisa, la descontamina, la coloca en su lavadora, está pendiente que no se quede dentro de los racks de las lavadoras. Entonces, todo esto tiene que girar alrededor de una concentración para ello. Estos instrumentos mal procesados, desinfectados y esterilizados generalmente introducen patógenos dentro de un quirófano que va hacia un paciente y el riesgo de las infecciones quirúrgicas es bastante elevado. Como todos los sistemas, el procesamiento estéril no es perfecto. Y yo digo que no es perfecto no por el personal, no es por mi gente, es porque no tenemos las herramientas adecuadas para poder hacer el procesamiento sea perfecto. Unas buenas lavadoras, unos buenos autoclaves, unos buenos empaques, diferentes agentes para poder esterilizar, por ejemplo, en una organización generalmente se comparten más de 2 métodos diferentes. Entonces los procesos van a mejorar definitivamente cuando el cirujano se involucra en ellos. Yo diría que los cirujanos son líderes de procesamiento que, por ejemplo, hoy se manejan unos altos niveles de estrés. Hay una presión constante con ellos, sobre todo el resultado de esa escasez de personal, más en estos momentos que no podíamos estar todos juntos. Los recursos son limitados, entonces a veces el volumen de procedimientos aumenta, no pueden nombrar a otra persona para que pueda estar, ellos se tienen que estar doblando. Los bloqueos que pueden hacer los empleados también se enferman. Los técnicos también tienen en un momento determinado sus necesidades en sus casas, sus hijos. Sin embargo, para poder satisfacer las demandas del cirujano, desafortunadamente, ¿no es cierto?, y las programaciones que se deben cumplir, no significa que esto haya que tomar atajos. Sin embargo, generalmente se toman atajos, como por ejemplo todavía existe una desinfección de alto nivel para determinados instrumentos quirúrgicos, porque se han visto dentro de salas, dentro de bandejas, donde son instrumentos que deben ser reprocesados por equipos automatizados. Aunque ningún empleado, por ejemplo, quiere poner en peligro la seguridad del paciente, nosotros bajo ningún punto de vista los queremos. Yo le decía a mi grupo, el último con el que estuve, yo le decía, imaginemos que siempre vamos a estar en el quirófano y que va a ser un familiar nuestro el que está arriba. Por consiguiente, vamos a trabajar de la misma manera, no porque sea la jefe, me van a dar un equipo nuevo, no porque sea el doctor y la esposa o la hija del doctor, nosotros vamos a mantener unos equipos nuevos, unos paquetes de ropa desechables nuevos. No, allá estamos todos iguales y a todos hay que atenderlos de la misma manera. Entonces, estas presiones ocasionan unos riesgos altos y sí, hay muchas discusiones y muchas peleas dentro de nosotros mismos, dentro del área quirúrgica. Entonces, nosotros seguimos poder tener discusiones honestas con el cirujano, por ejemplo, decirle al doctor, mire,
su equipo se va a demorar porque tenemos que hacer unos procesos especiales, explicarle al doctor. ¿Por qué no bajan a una central a mirar? ¿Por qué me llegan a mí 15 bandejas? Y cuando están procesadas y cuando están listas y sube mi personal a entregar unas bandejas, dicen, es que ese no fue el instrumental que yo pedí, porque ese no es la casa que yo quería. Empieza la ineficiencia de un quirófano, un paciente que está acostado, un paciente que está con anestesia, un paciente que está esperando que nosotros le resolvamos la situación. Entonces, esta cantidad de problemas que tenemos, generalmente no hay manera. Yo creería que sí, hiciéramos una campaña todos los que en este momento estamos escuchando para los países, hacer una campaña y ser más amigable con el doctor y decir, por favor, acompáñeme, yo quiero que usted sepa que yo soy una gran profesional, gracias, para poderle ayudar a usted, pero no que se olviden que nosotros en un momento determinado pues no podemos existir. Poder reunirnos con los cirujanos con demasiada frecuencia. Ellos experimentan que en las salas de cirugía, cuando algo sale mal, solamente hay un culpable. Eso fue central de esterilización. Eso fue que se le cayó al de central de esterilización. Eso lo partió central de esterilización. Y esto era una lucha perenne. Yo decía, esto no puede ser que solamente hay un nombre. Hay enfermeras quirúrgicas arriba, hay instrumentadoras quirúrgicas arriba, también hay auxiliares de enfermería que por una equivocación, estoy casi segura que no lo van a hacer porque quieren, rozaron, contaminaron, partieron, y uno, por el temor que el doctor le diga no sé cuántas barbaridades, uno dice, no, yo no fui, yo no entré a la sala, yo no lo toqué. Sin embargo, cada vez que el doctor tiene que entender que cada instrumento que él usa pasa por muchas manos, desde el momento que la recibe hasta el momento que vuelve a sus manos. Mi personal recibe el instrumental, lo deben bajar, lo deben lavar. Entonces, el personal que está en lavado es uno, el personal que lo está secando seguramente va a ser otro que le está ayudando, el que monta la lavadora puede ser otro, quien me saca el instrumental de la lavadora es otro, quien empaca es otro y quien procesa en el esterilizador es otro. Entonces, a él, generalmente cuando empiezan a lubricarlo, porque el instrumental debe ir lubricado o algo, deben tener muchísimo cuidado para manejar la funcionalidad del instrumental. Entonces es importante que los cirujanos y las otras personas que se mantienen en una sala quirúrgica deben saber aprender o deben enterarse de cómo se manejan determinados instrumentales. No es una sola persona la que maneja el instrumental. Generalmente hay personal que no sabe, solamente el doctor. El doctor le llega a su equipo, un equipo especial que no sabemos si hay que desarmarlo. Si usted lo desarma, le dice el doctor, ¿quién la mandó a desarmar? Doctor, pero es que hay que desarmarlo porque tengo que esterilizarlo. Dice, yo no le mandé a desarmarlo. Doctor, pero ¿cómo hacemos? ¿Por qué? Porque no lo saben ensamblar después. Entonces, seguimos con el problema que somos los culpables. Entonces, también es posible que es prudente poderles decir, mire, nosotros trabajamos bajo normas, con directrices, con unas reglamentaciones, con unas políticas y con unos procedimientos internos, ¿no es cierto?, que debemos seguirlos. ¿Por qué? Porque estoy segura que a ese personal de técnico también tiene una jefe y tiene una líder, y esa líder hay que preguntarle, ven acá, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer? Y la cual informa si las instrucciones del fabricante son factibles para que se pueda desarmar el instrumental y poder explicar al doctor. Entonces, cuando se trata de construir unas mejores relaciones interdisciplinarias, los profesionales de la central deben compartir responsabilidad, pero no, es mi personal el que paga, es mi personal el que tiene que responder y es al que lo llaman a donde el director médico a decir, usted fue el culpable. Entonces yo creo que ya está bueno que nosotros retomemos y miremos a ver qué va a pasar, a defendernos nosotras mismas de la mejor manera posible con el mejor profesionalismo que podamos tener. Entonces debemos comprometer y visitar a los cirujanos. ¿Será que tienen tiempo los cirujanos de
que nos reciban una visita para que nosotros podamos tener y entablar unas mejores relaciones y poder escuchar y decir, mire, yo le puedo arreglar su instrumental de esta manera, en una bandeja especial para que no se le pierda, para que las puntas no se le dañen, yo le voy a proteger las puntas y que él entienda que las discusiones pueden ser sanas siempre y cuando no le estén faltando el respeto al personal, porque a veces se atenta contra eso, ¿no? Entonces, como las experiencias que tenemos con el trabajo de central es clave para obtener los mejores resultados y poder tener una combinación tan simple de reunirnos en una central o en un quirófano y poder decir en una sala de operaciones, nosotros nos llevamos lo mejor posible, aquí vamos a trabajar mancomunadamente para poder satisfacer las necesidades del cirujano, que debe satisfacer la necesidad del paciente que está esperando una sanación que el doctor va a hacer. Entonces, a medida que la relación crece con los líderes de la central, esto puede llevar a compromisos para podernos reunir con todos los cirujanos, de verdad. Los cirujanos pueden compartir una información valiosa. Cada vez que un cirujano trae, yo veo mucho en páginas los cirujanos ahora cómo están proyectando su cirugía, pues a ellos los entrenan y yo creo que la mejor manera es que ellos también nos entrenen a nosotros a decir, hay una nueva modalidad de un instrumental nuevo, quiero que lo miren, quiero que lo observen, hay que tener cuidado, sí vale mucho dinero, pero pues cada vez que nos dicen, es que eso vale mucho dinero, decimos nosotros, Virgen Santa, nosotros no nos va a alcanzar el sueldo para poder pagar toda esta cantidad de cosas. Entonces, vamos a tratar de asegurar de poder compartir con todos los cirujanos todos los procedimientos necesarios para poder reprocesar todo lo que ellos quieran y poderles rendir lo mejor que podamos. A veces llegan a la central cosas insospechadas para esterilizar, tapitas de Coca-Cola. Yo dije que a una de las compañeras, ve qué importante sería que cada una de nosotros hiciéramos un libro de todo lo que nos llega a la central. Las lijas para esterilizar, nos llegan unos ganchos, unas cucharas dentro de los contenedores, en fin, esto es curioso, de verdad el departamento de nosotros es muy curioso. Entonces, no hay nada más incómodo, estoy segura que a muchos líderes les ha pasado, no existe nada más estresante que un cirujano llame a una líder o a un técnico dentro del quirófano y le diga, usted cometió un error con el paciente en la cama. A mí me ha pasado, no sé si a muchos de ustedes les habrá pasado, pero uno se siente bastante inquieto, de verdad, con todo esto. Entonces, cuando se trabaja para mejorar las relaciones, los cirujanos, y es imperativo que los líderes eduquen sobre los flujos de trabajo, sobre los procesos que tenemos que tener y los puntos débiles relacionados que tenemos en centrales de esterilización. Vuelvo y les repito como anterior, no estoy segura de que seamos perfectos, pero sí yo creo que logramos al máximo con una buena educación que las líderes entregamos al personal, ellos lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, hay que ser transparente, considerar en un momento compartir los diversos procesos con todos ellos, hasta con las mismas auxiliares de enfermería que manejan en la parte de arriba. Pero ¿cuál es el mayor problema que tenemos? Una falta de conciencia. Y lo primero que lo resalto en rojo, mucha gente dirá, pero qué desconsiderada decir que es una falta de conciencia en central. No, es una falta de conciencia de los líderes clínicos, de los ejecutivos de la organización. A menudo no brindan atención a la unidad de reprocesamiento estéril donde nosotros estamos trabajando y que dedican a otros procesos más críticos. No, la prioridad es cirugía. Sí, yo lo aplaudo y yo reconozco que es una gran unidad de negocio, pero tampoco se han dado cuenta que la central es otra gran unidad de negocio que no se ha sabido vender. Hay que aprender a venderla para decir que nosotros sí producimos y que como producimos es eficiente que tengamos todo al día. Entonces los líderes clínicos no nos prestan atención. Entonces la mayoría de los cirujanos, de la mayoría de los problemas de las organizaciones empiezan con debilidades en el departamento porque no se nos reconoce adecuadamente, ¿no? Entonces los profesionales, muchos profesionales ofrecieron, yo me puse a investigar y hubo profesionales que ofrecen una serie de opiniones sobre
cuál es el futuro y cómo están mirando el futuro de una central de esterilización. Entonces, hay muchos profesionales que dicen que el campo necesita obtener un mayor reconocimiento y una mayor compensación en el futuro para todo el personal que labora con ellos. Y uno de ellos Lane dijo, por ejemplo, ante que existía una necesidad de mayor apreciación y una comprensión clara del valor que tienen los profesionales en las centrales de esterilización, ¿no es cierto? Dice que la falta de apreciación y reconocimiento de los puestos dentro del campo como carrera profesional han obstaculizado la profesión de muchas maneras y continúan haciéndola, y es verdad. Por otro lado, a medida que el enfoque se está desplazando hacia el resto de los departamentos de la organización, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos adentrándonos hace bastante tiempo, con Joint Commission, con las comisiones conjuntas y con todos los organismos reguladores, y estamos empezando a tener un reconocimiento muchísimo más atractivo, y es una gran atracción para los profesionales. Hay muchas certificaciones internacionales, nacionales de cada uno de los países y unos entrenamientos muy buenos para nosotros. Roman decía que debemos recibir apoyo. Los departamentos de central siguen siendo un reino olvidado del hospital. Entonces yo no entendí. Yo no entendí porque muchas veces decía, pues somos el corazón del hospital. Pero yo creo que es un corazón que no late para nosotros, pero sí eso es un reino olvidado del hospital. Y hace poco oía unas conferencias y un entrenamiento que tuvimos en donde ese personal decía que se mandaba a la persona que estaba incapacitada. Pues muchas partes aquí ya no se hacen gasas, pero en otras partes sí hacen las gasas, hacen los apósitos, un personal que ya se cansó en otra área y en otro departamento y llega aquí. Entonces, esa dualidad de que soy la principal en un hospital, soy la columna vertebral de una organización y también soy el reino olvidado, me deja mucho que decir. Entonces, pues yo decía, hasta los ejecutivos o los gerentes o los directores médicos no tomen un interés invertido. O sea, doblemos la pirámide. La pirámide de valores de la organización está invertida, ha estado invertida durante mucho tiempo. Vamos a tratar de voltearla. Entonces, para no poder seguir siendo ignorados, porque eso lo comentábamos en semana pasada, hace 2 semanas, que estamos en los comentarios de qué es lo que está pasando con el Departamento de Central de Esterilización. Entonces, tenemos voces, podemos ser escuchados. El obstáculo es que los que escuchan activamente, yo no sé si es que se les olvida, son raros, no sé qué pueda pasar. Entonces, él dice que la compensación, por ejemplo, no tiene ninguna posibilidad ni reconocimiento. Otro, señor Taylor, dice, mucha gente no sabía cuál era nuestro trabajo antes de la pandemia. Pero y ahora, después de pandemia, también saben cuál es el trabajo. Ahí dejo la duda. Algunos no saben dónde están ubicadas la central de esterilización. Hay otras personas por nuevas que dicen, agradezco que llamen, no sé dónde queda el departamento, porque generalmente es al lado de quirófano. Otros quedan en el primer piso, otros quedan en el 10º piso, tienen que bajar a quirófanos que están en el 5º, en diferentes, y no saben dónde estaban ubicados. Pero después de la pandemia, dice él, Taylor, que ha recibido solamente unas gracias. Y para él ha sido un trabajo muy bien hecho porque él dice, ya me dan las gracias. Entonces dice, sé que él sabe que el personal del hospital pues está muy agradecido por esa labor que hicieron durante todo este año y medio que hemos estado en pandemia, y que llegar a ayudar en un momento tan incierto como fue el que pasamos en estos momentos, el personal de procesamiento comprende cuál es la labor que nosotros debemos, y los compañeros de trabajo, y el valor que hay que darle a los compañeros de trabajo de la organización, porque tienen que estar orgullosos de un equipo que trabajó en conjunto para poder brindar seguridad y protección a muchas personas que llegaron con la situación que teníamos. El señor Trauma dice que el liderazgo de la atención médica está mirando el procesamiento estéril como los profesionales que guiarán
a un lugar a tomar decisiones que luego se derramarán hacia el procesamiento estéril. Este procesamiento estéril va a seguir creciendo. Él va a seguir creciendo y más en lo que yo estoy viendo en este momento y está ganando mucha más atención. A medida que se difunde información sobre nuestra profesión, sobre lo que nosotros hacemos, habrá más oportunidades de crecimiento y potencial para ayudar a los otros. Se nos van a considerar como esos defensores de los pacientes y el procesamiento estará incorporado vamos a estar incorporados a las reuniones que nunca nos invitaron, nunca, jamás nos han invitado a pertenecer a un comité, porque somos el reino olvidado. Entonces, el procesamiento continuará creciendo, yo estoy casi que segura que sí, cada día, y estos profesionales comenzarán a sentir ese reconocimiento, ¿no? Todavía hay mucho trabajo que hacer, colegas, y espero definitivamente que esta sea un llamado de atención para poder hacerlo. Entonces, la comunicación es el aspecto más importante de una sala de cirugía y un departamento de procesamiento estéril. Ahí hay que tener motivación e inspiración. El estrés del procesamiento estéril enciende aparentemente demandas y es impresionante todo el estrés que hacen los técnicos. Muchos departamentos de procesamiento se unen y hacen lo imposible para que todas las cosas queden bien. Debemos tener confianza y respeto, porque cuando los mejores y más brillantes técnicos confían y respetan a los líderes, entonces los líderes los motivan y los inspiran. Yo tuve oportunidades en las dos organizaciones que estuve de poder estar a la par, porque ellos son tan profesionales como yo. Y estuve a la par de poderme llevar a congresos mundiales. Estuvieron conmigo igual a los nacionales. Siempre los incentivo para que puedan aprender y estar del lado mío. No solamente la líder es la que sabe, ellos también saben. Ellos son los que hacen ese procesamiento. Ellos son los que están de día a día con todo eso. Entonces, cuando los técnicos reciben apoyo, siempre se van a sentir motivados para poder hacer un mejor trabajo. No importa si es grande, si es pequeño, los líderes siempre seguirán adelante con acciones y esa comunicación de seguimiento siempre van a poderse resolver. ¿No es cierto? Tenemos que tener inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y de gestionar las emociones en uno mismo. Ahí sí se nos va de pronto que no tenemos inteligencia emocional. Siempre tenemos de todos los 4 puntos cardinales inconvenientes y problemas para poder resolver. No solamente son salas de cirugía la que me está molestando, es que terapia respiratoria también, es que UCI también me molesta, es que neonato también. Entonces, esa presión hay que manejarla de la mejor manera para poder tener una excelencia del servicio y que el personal pueda brillar como siempre. ¿No es cierto? Hay que resolver los conflictos y las exigencias y los desafíos son estresantes en este procesamiento estéril. A veces podemos encontrar mejores y unos líderes y técnicos brillantes lidiando con la propia inteligencia que nosotros tenemos de tratar de resolver. Uno se vuelve detective. Hay técnicos que encuentran una pinza donde la jefe no sabe dónde buscarla. Hay técnicos que saben de qué manera, porque son ellos los que manejan, empacaron aquel contenedor pequeñito de un doctor y no lo encuentran. Revuelca uno toda la central y no lo encuentran, pero ellos son unos detectives y ahí lo van a encontrar. Eso es impresionante. La resolución de conflictos de los líderes con el procesamiento estéril a veces se puede beneficiar mucho mientras uno trata de resolverlo. Si usamos correctamente este modelo de poder solucionar los conflictos dentro de esa área. Entonces, hay muchos factores que afectan este desafío. Entre esos está una falta de comunicación. Esto para mí es fundamental, ¿no? El quirófano, la central, la variabilidad de los procesos, el inventario de los instrumentos inadecuados, un seguimiento deficiente de inventario y equipos mal mantenidos y de los recursos del personal, pues solamente me compran instrumental si el doctor dice la pinza no me cortó, la tijera no cortó, la pinza no tuvo prensa, van y se quejan, es que la central los dañó. No, ellos tienen su vida útil, el filo de la tijera se acaba, no es eterno, no lo podemos tener con amolarlo.
amolarlo para sacarle filo, porque no podemos, sino con unos mantenimientos especiales de instrumental, poder mantener el instrumental. Entonces, tener que mejorar la comunicación, y antes de indagar en posibles soluciones, es importante comprender que las brechas que hay entre salas de cirugía y central de esterilización deben ir cerrándose. Parece que fuéramos dos mundos distintos, y considero que debemos estar más unidos que nunca. Nosotros no podemos echarle la culpa a salas de cirugía, pero si salas de cirugía no puede echarle la culpa a las centrales de reprocesamiento. Hacen todo lo imposible para que las palmas se las lleve el departamento de salas de cirugía, de verdad. Entonces, hoy en día, esa gestión de préstamo que hay abre más y más esa brecha, porque cada vez que llega un instrumental, pues yo recojo, y en mi tiendita de entregar instrumental, entrego estas bandejas, pero estas bandejas o están incompletas o no las llevaron. Es que Central no se dio cuenta que hizo falta una bandeja, pero nunca, jamás vi a un doctor que me dijera, allí hace falta una pinza, no procesa el instrumental porque no es factible, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental. Si ellos fueran, antes de empezar cirugía, el día antes, a la central de esterilización, a decir, niños, llegó mi instrumental para el paciente, estoy casi que seguro que el personal le va a decir, sí, doctor, revise si está completo y si es el que usted exige, porque hay que procesarlo, hay que lavarlo. Unas lavadoras, ¿ustedes se imaginan 10 contenedores a que los muchachos lo laven a mano? No, hay que empezar a cambiar de mentalidad para poder hacer más efectivo el procesamiento. Entonces, esa brecha entre la coordinación de salas de cirugía y central hay que tratarla de cerrar lo que más podamos. La variabilidad y complejidad de los procesos. Esa variabilidad, hay 500 cirugías diferentes. El inventario es inadecuado y hay un déficit de dispositivos médicos y de instrumental. Entonces nosotros no podemos atender a un doctor porque si tenemos 3 equipos de laparoscopia, me programan 10 y abajo tienen que hacer magia, y los canulados hay que lavarlos y no los metemos a la lavadora porque es que no tiene tiempo. Entonces más fácil es que usted tiene Exterra, y como usted tiene Exterra, el Exterra es mágico. El Exterra no es mágico y el Exterra no está indicado para muchas cosas. Se me presentó la emergencia y yo utilicé el Exterra, pero uno tiene que tener la estandarización de lo que va a hacer, de su instrumental y de qué es lo que va a utilizar. Las lavadoras son para una cosa, los esterilizadores para otra, y los diferentes agentes esterilizantes son para otra cosa. Entonces, el recurso, que es lo más importante, es insuficiente, pero no, para central no hay procesamiento. Entonces, un trabajo no se le puede dar a un robot para que el robot... Yo esta semana, creo que muchas habrán visto que yo compartí un video de unos robots, unas centrales totalmente robotizadas. Y yo decía, bárbaro, esto tiene que ser una cosa divina y un lujo. Y yo encontré trabajando haciéndoles esto, y yo decía, el trabajo que no se le puede dar a un robot, porque un robot no tiene pensamiento crítico para decir que la pinza está sucia. Y eso es verdad. Y teóricamente, en esto sí estuve de acuerdo, y es que si un dispositivo realmente no tiene la más mínima posibilidad de poderse lavar y reprocesar, pues el mercado es un solo uso. Hay toda esta cantidad de cosas, chicas, que les digo que esto es tema largo. Esto yo le decía cuando me invitaron, Ultrashal, yo les decía, mira, hay tanta tela que cortar en esto que cada vez que voy entrándome, yo decía, o sea, ¿qué hago? Yo tengo que cortar porque esto es tan bonito encontrarme cada vez lo que nosotros estamos encontrando en todo lo que hemos avanzado en 1 año y medio y estar estudiando permanentemente. Y yo decía, es de verdad rico la automatización, pero de verdad no tienen un pensamiento crítico para poderlo decir. Entonces la NBC encontró y dice que los instrumentos de alta tecnología puede ser un eslabón muy débil
en la red de seguridad del paciente de los hospitales. Ustedes se imaginan, estamos en estos momentos con el Da Vinci, con robot, aprenderlos a manejar. La complejidad es instrumental, es bien difícil. Entonces, digo yo, sí, tienen toda la razón. O sea, qué complicado es cada vez que vamos avanzando con unos dispositivos más complejos para poderlos lavar y poder resolver la situación. Entonces, el técnico de procesamiento estéril es cauteloso. Ellos son una maravilla. Ellos son no todo. Para mí son todo. Ellos deben tener cuidado en todo momento. Yo creo que ellos no tratan una porcelana con tanto cuidado como la tratan dentro de una central de esterilización. Estoy casi que segura. Y más con una jefe que es bien cuadriculada. Cuidado, no mire, lave bien, pilas. Entonces, poder manipular, los técnicos deben evitar que se les dañe, que ellos no se salpiquen de sangre, que ellos estén bien protegidos, que la mayoría de los técnicos del procesamiento deben usar sus batas, sus equipos de protección individual. Los guantes deben ser hasta el codo, no se les debe meter el agua dentro de las manos. Deben tener unos guantes de nitilo bien gruesos. El técnico es paciente. Aunque la naturaleza rutinaria en su rol técnico de procesamiento requiere paciencia para trabajar con tanto detalle. Yo me les quito el sombrero de verdad. Y es un trabajo vital el entorno de una atención médica. El trabajo requiere rapidez y tiene precisión extrema. Entonces pasará todo un turno. Mire, yo les digo, pasen el turno parados, todo el día lavando pincitas. Y pasan secando. Y el ruido, por mucho que tengan aquí, les molesta. Yo estoy segura que les molesta. Se chuzan las manitos con las pinzas de campo. Pasan lavando los tornillos, los tubitos. Y cada pieza debe volver a ensamblarse correctamente para la seguridad de los pacientes y la eficacia de cirugía. Un técnico tiene que ser un seguidor de reglas. Es necesario leer, de verdad, y seguir cuidadosamente todas las instrucciones en todo momento como técnico de procesamiento estéril. Cada instrumento quirúrgico y auxiliar tienen instrucciones específicas, ¿no? De poderlo limpiar, de poderlo lavar, de poderlo desinfectar, de desmontarlo y volverlo a ensamblar. Él también es analítico y práctico. No creamos que los técnicos que nosotros manejamos y tenemos, yo creo que son el reflejo de la jefe. A mí me decían, ya hablas como la jefe y ya haces las cosas como la jefe. Para mí es un orgullo de que tuvieran siempre al tanto de que mis técnicos siempre tuvieran al menos muy pendiente ese trabajo. Entonces es un trabajo muy práctico y requiere una mente muy analítica. Entonces ellos son completamente responsables del proceso. Ojo, hay gente que de pronto, entre tanto, pueden salirse de ese contexto porque no les gusta la central. No lo hacen como yo les estoy diciendo, porque lo que yo les estoy diciendo con todo lo que debe ser un técnico puede ser una persona perfecta, pero hay personas que no les gusta y como no les gusta, no acatan esto. Entonces, los procedimientos médicos y los exámenes para que sean seguros, también debemos inspeccionar todo y ellos analíticamente deben saber qué es lo que van a hacer. También tienen que estar orientados a los detalles. Todo técnico de procesamiento debe prestar atención a cada detalle durante el proceso de esterilización. A mí me llamó la atención que ellos aprendieron a decir, ya canceló, ya sabían por qué había cancelado. Fueron aprendiendo todos los días. Jefe, hay que llamar al técnico porque canceló porque la bomba le pasó algo o porque el vapor de la caldera se apagó, pero ya ellos sabían qué había sucedido. Entonces, habrá que el proceso de esterilización también hará un inventario para asegurarse de que se contabilice cada instrumental. Esto siempre ha sido un problema a pesar de que nosotros manejábamos trazabilidad automatizada. Siempre habría faltado una pinza. Siempre falta una pinza. Pero si yo digo, me falta una pinza a mi contenedor cuando llega, a veces se quedaban enredadas, pero generalmente me las traían de lavandería. Y muéranse el problema para hacerles entender que la pinza faltaba porque el equipo había ido completo. Esa brecha yo creo que es bien complicada y bien difícil para poderla cerrar. Entonces,
con respecto a las prácticas de reprocesamiento, empezaron a hacer unas investigaciones y decían que el 69% de los encuestados sigue al menos una guía. Todas seguimos guías, todas tenemos las informaciones para poder seguir una guía en Central. El 49% dijo que sus instalaciones siguen múltiples pautas. Ahí el jefe de cirugía me decía, lo lavas es así. Y venía la jefe y me decía, me lo lavas de esta manera. Y el otro me decía, así no quiero, me lo empacas de esta otra. Entonces, la cabeza se vuelve loca. Muchos decían, yo hago lo que me diga la jefe, que ella es la que sabe y es la que está liderando el proceso. El 84% había leído las informaciones del fabricante, de endoscopios o de instrumental o de lo que fuera en equipos, y el 69% consideró que las IFUs eran comprensibles o factibles, pero otras, queremos recordar, o vienen en inglés o vienen en chino. Y uno dice, ¿y ahora qué dice esto? ¿Cierto? Entonces, cada vez que tengamos un instrumental, cada vez que tengamos un equipo, decirle al proveedor, me regalas por favor en español o en inglés y yo lo traduzco por Google, algo, pero en chino no lo entiendo y yo tampoco lo puedo mirar. Entonces, ellos lograban mirar esto. Respecto a la verificación de limpieza, también hicieron una serie de investigación. Entonces decían, el 36% hace una inspección visual a simple vista. Agarraron la pinza y miraron y dijeron, ah, está limpia. El 18% tienen unas lupas, pero con todo y que regalaban las lupas, ¿las prenden? ¿Las saben usar? Yo creo que no. El 14% usa un visual, un boroscopio. En uno de los entrenamientos que tuvimos en los Estados Unidos, a mí me encantó, en una central que vimos, y usaban el boroscopio y miraban cómo los canales estaban sucios, las pinzas estaban sucias, y nos encantó. El 29% informó haber realizado inspección tanto visual como una verificación de limpieza, por ejemplo, con ATP, ¿no? Muchas la tienen, pero otras partes no las tienen por cuestiones de costo. Y bueno, eso no hay que mirar a ver y unificar, estandarizar este tipo de prácticas. A veces también decían que con respecto a la mejora de calidad, ellos dijeron, qué curioso, ampliar las oportunidades de educación y formación tanto de técnicos como de clínicos, incluidos los médicos y las enfermeras. Y me llamó la atención centralizar el procesamiento de endoscopio en un departamento aparte. Ustedes saben que cada vez que entra un endoscopio a un departamento de central, la fibra se partió, no lo toques, no lo mire, y al personal le da miedo tocarlo para poderlo lavar. Entonces, un departamento, dicen que lo más factible, ellos piden, ¿no? Un departamento aparte o consecutivo para poder hacer ese reprocesamiento, poder lavar esos lúmenes y todo esto. Entonces, lo principal que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es cómo conseguir que un director financiero diga sí a una central de esterilización, a las solicitudes que yo pido, porque todo el mundo me dice, a mí no me hacen caso. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué hiciste para que te compraran un esterilizador nuevo? Entonces, como puede comunicarles a todos los tomadores de decisiones que las solicitudes de capital son necesidades fundamentales, no son una lista de deseos, no es lo que yo quiero, es la necesidad que yo tengo. Entonces, en el sector de la salud, hay necesidades reales y legítimas para yo poder asegurar del paciente que sean una realidad, que no sean herramientas opcionales, sino que sean necesarias para mi trabajo y para mi paciente y para la seguridad que yo estoy ejerciendo con él. Entonces, vamos a construir un caso, ¿no es cierto? Y yo quiero que nos involucremos a pensar como un CFO, como un director financiero que va a supervisar las finanzas de esa empresa. Entonces, vamos a construir el caso, por ejemplo, que se requerirá, no solamente se requiere que nosotros enviemos. ¿Qué es lo que hacemos cuando queremos algo? Estoy casi segura que lo primero que uno dice, mande un correo. ¿Cuántas veces le rebotan los correos? No hay un correo, no nos responden. Decía, bueno, ese correo
lo manda a 5 personas. Y en las 5 personas se va quedando el correo, y nunca llega a su final. Entonces vamos a encontrar unos ángulos con los cuales vamos a podernos conectar y esto va a tener 3 partes, ¿no es cierto? La primera, para poder decirle yo a mi director financiero o a donde ustedes vayan a mandar la necesidad del dispositivo, es decir, mire, primero vamos a definir el riesgo de seguridad de mi paciente. O sea, ¿por qué quiero tal cosa? Entonces voy a definir ese riesgo de necesidad que tiene mi paciente. Alguien me decía y escuchaba, yo entro un instrumental o algo, un indicador o algo, paulatinamente. Chicos, yo diferí mucho en eso. Yo no puedo paulatinamente este mes pedir 3, mañana pedir 5 y pasado pedir 10. O me traen la lavadora, o me traen la termodesinfectora, o me traen el autoclave de uno, pero por pedacitos no me lo van a poder traer. Yo tengo que sustentarlo. Entonces, definir el riesgo de la seguridad del paciente. Esa es la primera que tenemos que tener como primer parámetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a necesitar un boroscopio o una lavadora, ¿no? Ese pequeño visor o la lavadora que se utiliza para examinar el dispositivo médico con luz, ¿no? En el caso del boroscopio. Y sin él, no vamos a poder garantizar que los dispositivos sean seguros para el uso del paciente. En el caso de una lavadora, no voy a estar segura de que van a quedar bien lavados, a pesar de que nosotros tenemos que utilizar manualmente la técnica manual para poder lavar. La segunda parte que tenemos que, aparte de eso, hay que definir la responsabilidad que la carga biológica que queda en el interior para yo poder presentar ese caso, ¿no es cierto?, me pueda exceder a la inversión del dispositivo. ¿Por qué? Porque en un momento dado tengo que utilizar y decir, mire, este caso se me presentó y hay que documentarlo para que me puedan creer, ¿no es cierto? Porque si no, no me creen. Si yo no lo llevo, mire, fue que me salió y al paciente, y sí me pasó muchas oportunidades que encontramos los canulados con sangre, las cánulas ya hechas, quemadas por el autoclave, y no había la manera de poderlas, no nos habíamos, porque son cánulas de succión, por ejemplo, y era imposible poderlas mirar. Nos tocó comprar rímer y de todo eso. En segundo lugar, vamos a definir los beneficios potenciales. ¿Por qué tenemos que agregar este activo al inventario, al instrumental? Y en este caso vamos a verificar que este dispositivo de los pacientes cumpla con todos los parámetros para poderlos procesar y que reduce la probabilidad de que el día de mañana nuestro paciente se va a seguir infectando o que el instrumental me vaya a salir sucio. Y por último, vamos a describir cómo encaja esta adquisición que hemos tenido en la calidad del paciente. Esos 3 parámetros, poder colocarlos para poder decir, mire, señor director financiero, yo necesito esto por esto. Entonces, brindar una excelente calidad clínica y de servicio, apoyar la investigación y la educación médica son esenciales para nuestra misión. Ahí tendríamos que nosotros mirar cómo vamos a hacer para todo esto. Pero entonces tenemos que, después de que hagamos todo esto, vamos a involucrar a los jugadores adecuados. ¿Quiénes son esas personas que me van a ayudar? Entonces, lograr que las personas adecuadas se involucren a menudo implica que tengo que salir del departamento de central de esterilización porque allí no voy a encontrar las medidas, ¿no es cierto? Entonces, algunos van a comenzar, por ejemplo, me van a llevar al comité de infecciones a decir, venga, usted puso un caso y se evidenció que sí funcionó porque pues se presentó sucio en el instrumental. Y otra persona fundamental para mí serán los proveedores. El control de infecciones, pues, es el hito de toda organización y ellos identifican cuando ya está documentado el tema, el caso, identifican el dispositivo que tiene un lumen y en este caso se registra. En general, el control de infecciones empieza a procesar todo eso para reunir a un gran grupo de personas y poder decir, sí, mire, a ellas hay que comprarle una lupa, hay que comprarle un boroscopio, hay que comprar una lavadora porque queda mal lavado. Y empiezan de esa manera. En el caso de los proveedores, no necesitamos, o sea, en realidad no tiene que ser un experto técnico. Yo siempre he dicho que los proveedores son parte fundamental, a pesar de yo haber estudiado y de que todo el mundo estudia,
pero los proveedores son parte fundamental, son los que nos traen a nosotros las últimas tecnologías, nos enseñan, y de ahí nosotros vamos aprendiendo. Entonces, dejar que ellos hagan su trabajo también, y entonces, ¿qué preguntas se le pueden hacer a los proveedores, por ejemplo? Entonces, ¿cómo adapta el producto a las necesidades del paciente? Si usted está viendo que me está saliendo mal, que yo no tengo para revisar, que yo no tengo para lavar y la ultrasónica me va a funcionar, entonces yo necesito que usted me explique a mí qué necesidad me puede usted ofrecer a mí para yo poder resolver la situación en este caso. ¿Qué diferencia hay entre su dispositivo que usted me está vendiendo y el de los otros? Por ejemplo, el de otra casa que me pueda favorecer a mí. Me puede ayudar a construir, y esto es fundamental, es que alguien me ayude a construir de una manera financiera, ¿no es cierto?, para tomar las decisiones más adecuadas. El costo que me va a costar, porque lo debo cambiar, porque debo incluir este dispositivo al activo para ver si me da, y ellos me dicen, sí, es factible que usted lo compre. Y recordemos que los representantes están capacitados para ayudar a construir cada paso. No es necesario reinventar la rueda porque de verdad ellos son los expertos en eso. Si tiene fotos, si tiene instrucciones, si tiene casos que respalden lo que yo quiero comprar, pues pídansela, que eso es lo mejor que puede pasar. Entonces, nosotros nos encontramos que generalmente las organizaciones profesionales a las cuales nosotros mantenemos, este es otro tema totalmente diferente. Aquí yo no me voy a detener porque en realidad creo que me extendí un poquito y no nos vamos a detener, y es que las organizaciones profesionales que publican las directrices o recomendaciones reconocidas a nivel mundial sobre desinfecciones de alto nivel o sobre esterilización, por ejemplo, son las enfermeras, la AOR, que es la Asociación de Enfermeras Registradas Perioperatorias, para el avance de instrumentación, la AMI, cada una de ellas, y nosotros tenemos, y esos estándares están dados en unas pautas especiales para poderlas tener, ¿no es cierto? Entonces, las 5 estrategias para, como mejora de una mejora, las mejoras de la central, son que debemos controlar la clave del rendimiento del procesamiento estéril, debemos invertir en el desarrollo del profesional de centrales de esterilización, debemos agilizar un flujo de trabajo y hacer responsable al personal de quirófano también que esté mancomunado con nosotros. La conclusión de todo esto, de todo lo que hemos hablado, es muy extenso, muy largo, es que las cirugías no se pueden realizar de manera segura sin un personal capacitado con unos técnicos de procesamiento de esterilización. Aunque los cirujanos suelen ser las estrellas y los aplausos se los llevan ellos, ¿no es cierto? Es imposible tener éxito en un entorno quirúrgico seguro y los instrumentos y dispositivos que estén alineados a las cirugías, estén listos para estar procesándolos, estén desinfectados, estén esterilizados, bien empacados y poder ofrecerle seguridad al paciente. Los cirujanos y los técnicos del procesamiento de esterilización deben colaborar para mantener a los pacientes seguros y mantener los altos estándares en las instalaciones médicas. Esto, los administradores deben comunicarse con un especialista de prevención de infecciones para evaluar cómo equipos quirúrgicos y de departamentos de procesamiento estéril podemos trabajar para brindar una mejor atención al paciente. Yo hoy es un honor para mí poder quitarme el sombrero ante un gran servicio, como es el Servicio de Central de Esterilización. Mis palmas, mis aplausos para todos ellos, para todos los que trabajan en esta área, todos los días tratando de llevar lo que mejor podamos para ellos. Mi gratitud y mis respetos. Antes de irme y despedirme de ustedes para que puedan preguntar algo que quisiera, yo quiero darle las gracias a nuestra hermano país, Perú. Gracias por permitirme llegar a cada uno de ustedes, poderles entregar mi experiencia, lo que he pasado, lo que estoy en un proyecto nuevo, en una gran central,
de esterilización industrial, totalmente diferente a lo que en este momento me había desempeñado. Son retos nuevos. Y yo quiero rendirle un homenaje a todas ellas, a las enfermeras y a todos en el Día de la Enfermera que se va a realizar el 30 de agosto en Perú. Para ellas, mis felicitaciones y mis respetos. Muchísimas gracias. Fue un placer haber estado con ustedes y haber compartido con ustedes este momento. Muchas gracias, Ana Eva. Vamos a proceder con las consultas. Las pueden interponer en Question and Answer de la parte inferior, que es el Q y A. Vamos a proceder con la primera consulta. Ana Vargas Cárdenas nos indica, la central de reprocesamiento debe normar el uso de instrumental que viene de afuera. ¿Se recomienda reprocesar de manera obligatoria? ¿En central quirúrgica debe conocer esta normativa? Mira, generalmente los países tienen diferentes normativas, pero entre los estándares que a nosotros nos entrega y que seguimos por ejemplo, AMI, ANSI, ISHA, CDC, cualquier cosa, todo instrumental que llegue al área de central de esterilización de afuera debe ser reprocesado nuevamente en el área de esterilización del lugar donde van a operar. Entre otras cosas, esa parte de poderlo hacer, debe hacerlo como un proceso interno de la organización. Debe tener ese proceso interno que sea de carácter obligatorio. Van a decirle, doctor, yo no le puedo procesar su instrumental porque su instrumental llegó tarde, yo no tengo lavadora y hay que lavarlo antes. Yo les cuento, yo he recibido muchas bandejas y el personal que maneja las bandejas grandes de instrumental en préstamo, como es ortopedia, por ejemplo, ellos bajan a la central a lavar el instrumental. A veces hay cantidades de instrumental tirados en el piso que ellos bajan, ¿no es cierto? Y ese instrumental que queda allí, ellos lo lavan, pero tienen que irse muy rápido para otra organización. Entonces yo les pregunto, ¿estará bien lavado? Sin meterlo en una lavadora, siquiera colocarlo en una ultrasónica para que esos rímel de ortopedia se les pueda salir. Entonces yo les aconsejo que deberían tener dentro de la organización, dentro de la central, ese proceso y ese protocolo y decirle a todos, mire, usted no entra a la central con su instrumental para yo esterilizárselo enseguida, ¿no es cierto? Sencillamente aquí se debe reprocesar y debe tener un artículo o un formato en donde debe decir, su instrumental debe llegar 24 horas antes a la clínica para yo poder reprocesarlo y que esté listo al día siguiente. Ok, muchas gracias, Ana Eva. La segunda consulta es, en mi hospital una doctora nos trae crochet que no son material quirúrgico para sus cirugías. ¿Eso se puede esterilizar? De poderse, sí. Las agujitas de crochet seguramente son las agujas que utilizan para las varices, ¿no es cierto? Pero hay instrumental especializado para poder, que tienen en sus puntas, son muy finas y en sus puntas son especialmente porque son quirúrgicas. Lo que sucede es que o la clínica no las tiene y la doctora las necesita para su comodidad y trabajar mejor. Ella debe decirle a la doctora, mire, aquí hay un formato, un catálogo, y en este catálogo usted debe buscarle para nosotros poderle facilitar en un momento determinado un instrumental adecuado. Ellas las esterilizan. Lo que sucede es que como no es ese acero quirúrgico, ellas empiezan a levantarse la capa que tiene por encima. ¿Ok? Y a veces hay unas que están oxidadas. ¿Ya? Entonces, ahí empieza el problema. Pero debe decirle, mire, cambiemos, pidámosla en el hospital para que usted pueda estar tranquila, porque generalmente eso es para cirugías vasculares. Ok, correcto, Ana Eva.
La siguiente consulta es, mi consulta es sobre el uso de aguja en central de esterilización. ¿Cómo perciben el uso de destilados de agua versus equipos de ósmosis a la inversa en relación a los diferentes establecimientos de salud? Ella pregunta si en las centrales los equipos tienen ósmosis inversas. ¿Es lo que ella quiere preguntar? Generalmente los equipos, los últimos de un tiempo para acá, yo tenía ósmosis inversa que se iba manejando por el equipo para poder tener y poderle quitar toda la carga que tenía el agua. Generalmente el agua de los esterilizadores deben tener el procesamiento de agua, deben quitarle toda la carga que trae con cloros, con la pesadez que tiene el agua para poder efectuar el mejor vapor. O sea, la calidad del vapor tiene que ser acorde al agua que le penetra al esterilizador. Entonces, todos los hospitales deben tener esterilizadores con equipos de ósmosis inversa para que el agua le salga destilada, la que más, porque de eso depende la calidad del vapor. Correcto, muchas gracias, Ana Eva. Otra consulta es, ¿qué tipo de métodos de lavado recomienda en una central? Mira, una central completa, nosotros manteníamos aparte del lavado que es manual, común y corriente que lo debe tener toda central, nosotros manteníamos unos procesos y los técnicos tenían una ultrasónica y después de pasarla por una ultrasónica, ellos armaban la termodesinfectora. Cada central debe tener una termodesinfectora. Nosotros en las lavadoras, o sea, tienen que mirar en la proyección de las bandejas y de los racks, que hay racks para terapia respiratoria y rack para instrumental. Entonces, en las bandejas puedes utilizar, hay de 8, de 6, de 10 puestos en donde va el instrumental. Ese instrumental te agiliza mucho tiempo, mientras que si tú tienes un instrumental manual, tú no tienes la más mínima posibilidad de poder adelantar un proceso que te están llamando. Entonces tienes que colocar, por ejemplo, lavar unos equipos de laparotomía, mientras que en una lavadora termodesinfectora puedes meter los equipos de laparotomía, los de cesárea, todos los equipos que tienen. Cuando salen todos lavados, salen todos desinfectados con unos niveles bastante bajos de desinfección, solamente para empezar a procesar. Es más, salen secos. Es muy poco, o sea, lubricarlos, empacarlos y cerrarlos. Pero yo recomiendo que deben haber en todos los hospitales lavadoras termodesinfectoras. Ok, gracias, Ana Eva. Bueno, Marta Lucía Camperos hace un comentario: excelente presentación, me identifiqué con tus planteamientos. Yo lo creo que de ser los amigos feos convertimos en una unidad de producción. Establecer protocolos ha sido muy difícil, pero lo hemos logrado. Felicidades. Gracias. Otra consulta es, las pinzas laparoscópicas, ¿cómo debemos entregarla a central de esterilización? ¿Presecado o seco? ¿Cómo me deben entregar las pinzas? Las pinzas generalmente bajan de salas de cirugía. Las pinzas deben bajar desensambladas. Generalmente mi equipo, cuando recibe un instrumental, las pinzas deben permanecer abiertas, lubricadas con una solución que sea un detergente preenzimático para que no se me pegue la sangre. Cuando ellas bajan, las pinzas de videolaparoscopia, yo porque no les pude mostrar y de pronto podría ser otro tema, y en donde sus puntas generalmente permanecían humedecidas porque al cauterio ellas se queman en la punta y tienen que tener mucho cuidado porque eso se pega adentro. Entonces tienen que venirlas, normalmente viene todo el instrumental que baja de salas de cirugía, baja humedecido, siempre. Debe venir con un preenzimático humedecido. Si no tienen el preenzimático, rociarles el poquito de agua. Nunca solución salina, siempre tiene que ser agua. Si no tienen un detergente enzimático, para poderlo rociar con un spray, pero todo instrumental, llámese pinza de videolaparoscopia desensamblada, quitarle los insertos, las camisas y todos los mangos aparte, poderlos utilizar y poderlos colocar y bajarlos a la central. Pero sí son humedecidos todos.
Ok, Ana Eva, gracias. Bueno, damos por concluido el periodo de consultas. Agradecemos nuevamente a Ana Eva por la presentación del webinar. A ustedes. Gracias. No sé si tienes algunas palabras finales. No, de verdad, agradecerles a ustedes por la invitación. De verdad, este es un tema muy amplio, poder conversar con ustedes y con todas, organizar unos planteamientos para las áreas, que la gente entienda que las salas de las cirugías empiezan en nuestro departamento, empiezan dentro de la central de esterilización, que no empiezan en quirófano. Es donde estamos nosotros, es abajo, donde el personal permanece sin dormir, permanentemente dándole a que ellos estén y que puedan abrir su paciente con toda la seguridad de que todos trabajaron sin ningún problema. Ok, Ana Eva. De parte muchísimas gracias. De la magíster María Elena Yecle, sí, te manda muchas felicidades en sí. Muchas te felicita gracias por este webinar, ¿no? Y de todas maneras, gracias por estar presente, ¿no? Ay, no, a ella, a todo su grupo. Ya yo he estado en varias oportunidades en Perú con ella, con su grupo, con la asociación. Que vayan a tener un feliz día. Aquí el 14 vamos a estar pendientes. Colombia siempre va a estar con ustedes. Y muchísimas gracias, ¿verdad?, por la invitación. A Ultrachal, a todos ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Bueno, estimados participantes, damos por concluido el webinar y asimismo los invitamos a las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, en la página web donde pueden encontrar las publicaciones de los próximos webinars. Y también subiremos los videos y publicaremos de todas maneras los próximos webinars, ¿no? Muchas gracias, damos por concluido. A ustedes. Que pasen una buena tarde. Gracias. Buenas tardes, gracias.